la niñez, desde la manera en que quise como tapar los vacíos que tenía o las carencias que tuve en mi niñez, cómo lo tapé, con qué lo tapé y cómo yo me protegí o creí que era la manera de no verme vulnerable ante la gente. El quererme proteger y cuidar de los demás, eso lo cambiaría. No queriendo... Tenía la necesidad de amor, de niño, de como la atención de mis papás, que no estuvieron por los trabajos, por X cosas, y mi manera de protegerme fue ser muy solitario. No abrirme con la gente, no contarles lo que sentía, no desahogarme. Si quería llorar, a mí ni siquiera me dejaban llorar. Era que no te puedes quejar, no puedes llorar, tienes que salir adelante solo y tienes que ver la manera, pero nunca rendirte. ¿Y qué fue lo que hice yo? Pues si tenía ganas de llorar, si decía ya no puedo, o quería pedir ayuda, ¿qué es lo que tenía que hacer? No, pues buscarlo por mí mismo, de la manera que fuera o con la gente que fuera, pero no demostrando que estaba débil. Siempre tenía que demostrar que estaba fuerte, así fuera algo peligroso, yo sentir que no tenía miedo o que no me iba a pasar nada, cuando a lo mejor sí, pero yo sentía que eso era la vida, que tenías que arriesgarte sin importar lo que pudiera pasar. A mi papá biológico lo conocí primero que nada después del retiro que tuvimos y indagaciones de mi prometida, de oye, no tienes curiosidad por conocerlo, mira que pues no sabes cómo está, si va a estar bien, si no. Yo al principio estaba negado, dije no, ¿por qué? Pues si a él no me le importó, a mí no me va a importar, no lo tengo por buscar. Pero indagando y preguntando a mi mamá, me platican que sí lo conocí, que sí viví cosas con él, pero tengo muy bajos recuerdos de eso, que hayan sido a los 4 años. Fue por una llamada que hice cuando me consiguieron su número, se sorprendió, nos citamos, fui a visitarlo al pueblo donde él vive y de alguna manera sí fue como que algo incómodo, impactante, tenía de todo, pero a final de cuentas, carencias o no que haya tenido yo de niño por esas situaciones, me di cuenta que Dios siempre las estuvo llenando, siempre hizo a la gente que necesitaba y lo que necesitaba, siempre me lo ha dado. Sí puedo volver a creer en el amor, porque yo confundía lo que era el amor con dioses falsos, con cosas falsas, que podría ser el dinero, que podría ser reuniones, fiestas, que a final de cuentas cuando se acaba la fiesta, cuando se te acaba el dinero, lo único que te queda es el amor, y el amor te lo da incondicionalmente familia, amigos de verdad, gente que te quiere, que no lo puedes comprar o no lo puedes encontrar en otro lado más que en algo sincero. Sí, me pasaron dos veces. Antes que iba a otra iglesia cristiana, llegué por lo mismo, por la muerte de mi tía abuela, que fue como mi mamá. De ahí me acerqué a otro estado de ánimo de uno mismo. La muerte se te va, dice, se me fue mi mamá. Y yo decía, ¿por qué la lastimaste tanto? ¿Por qué le hiciste sufrir? ¿Por qué me la quitaste? Si ella fue tan dedicada a ti, si te amaba tanto, ¿por qué le hiciste sufrir? Y de ahí yo entré en un rencor de que yo ya conocía a Dios bien, me había bautizado, había hecho muchas cosas, y por esa muerte, algo que se me fue, ya no quería creer. Pero después vino otro bajón que yo ya le dije a Dios, ya no puedo, me siento muy estresado todos los días, no encuentro la salida. Dame por favor la felicidad, dime qué es lo que necesito. Y Él hizo un cambio de nuevo en mi vida, donde me quitó todo lo que vino siendo económicamente, fiestas, incluso hasta en salud.
me dio algunas enfermedades para yo valorar lo que es la salud y lo que es la familia. Quiénes están para ti realmente en las circunstancias más difíciles que se te puedan presentar en la vida. De ahí fue cuando conocí a mi prometida, y ella, sin juzgarme, sin exponerme como a estás mal, estás haciendo cosas mal, solamente me escuchaba. Y ese simple hecho de escucharme hacía que yo me pudiera desahogar. Que yo con ningún amigo podía hacer eso, desahogarme de esa manera, porque pensaba que me iban a criticar, me iban a decir, eres débil, que cursi, que no sé, llorón puede ser. Y con ella tuve la confianza. No me juzgó, no me criticó, al contrario, me escuchó. Y yo solo me abrí a decirle, yo sé que en Dios estaba lo que necesitaba, que Dios es quien te va a sostener siempre, va a ser tu mayor pilar. Primero que nada, que lean la Biblia, que se acerquen a un pastor, a un líder, para que los pueda guiar. Siempre nos dejamos engañar por amigos o gente que han fracasado en sus matrimonios, que han fracasado en cosas en la vida, pero ha sido a lo mejor porque no tuvieron la mejor guía o no hicieron las cosas como se deberían de haber hecho. Mientras tú hagas las cosas como te lo manda la Biblia, las cosas salen bien. Mientras estés acercado a Dios, mientras lo tengas en tu corazón y lo escuches, hagas las cosas como a Él le gustan, siempre van a salir bien. Los amo muchísimo, que a pesar de mi carácter, de mi forma de ser, del ser tan cerrado y que me cuesta con ellos más que nada ser afectivo, ser amoroso o demostrárselos que los amo de verdad y que estoy agradecido con ellos, aunque a veces uno como hijo siempre cree que lo merece todo. Yo creo que no sabría qué decirle, pero estoy agradecido como se dieron las cosas, porque al haber dejado ese espacio, llegó una persona que era la adecuada para mí, que Dios fue quien quería que me educara y me guiara por la vida. Y creo que por eso, ahora que lo conocí, que Él me platicó cómo era, fue lo mejor. Creo que fue una mejor guía mi papá que mi padre biológico. Y por eso yo creo que Dios por algo hace las cosas, aunque nosotros no lo veamos así. Él hace las cosas de la mejor manera para nuestro bien, para que sea lo mejor para nosotros. Muchas gracias. Hola chicos y chicas, desde este lado de la pantalla te saluda Andrea y yo estoy aquí para hacerte una invitación muy importante para ti que formas parte del ministerio más hermoso y más divertido del CENTI, que es el CENTI Kids. Te invito a que te conectes los viernes en punto a las 6 p.m. por medio de la plataforma de Teams a nuestras reuniones virtuales. Sería un honor y sería súper padre que pudieras acompañarnos y estuvieras conectado, pues para que conviviéramos los amigos. Va a ser un tiempo muy especial, pues sobre todo para acompañarnos, para platicar, para divertirnos y para aprender. Este mes en particular tenemos un tema súper interesante que se llama ganar las batallas espirituales. El Señor nos enseña cómo podemos ganarlas, así que si tú quieres aprender cómo ganar una batalla espiritual, te invito a que te conectes los viernes en punto de las 6 p.m. por medio de la plataforma de Teams. Espero verte ahí conectado. No faltes. ¡Nos vemos!
Bueno, estamos otra vez aquí, familia hermosa, conectados en esta mañana de domingo. Muy buenos días, estoy muy agradecido porque hoy estamos transmitiendo desde la iglesia. Estoy muy contento porque pues ya hemos estado habilitando algunas reuniones pequeñas, nuestros grupos. Entonces pues ya pronto estaré dándoles anuncios acerca de lo que viene. Pero bienvenidos a nuestro domingo de glorificar a Dios, de unirnos como iglesia, de aprender de la palabra de Dios, de orar juntos, por supuesto, de recargar el combustible y la batería con el Espíritu Santo para tomar la semana como Dios manda a tomarla, con entereza, con gallardía, con fuerza, con garra, porque Dios está de nuestra parte. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de los silencios divinos, los silencios de Dios, porque los silencios no son malos. Entonces, pues yo les quiero mandar un abrazo enorme ahí. Yo ya veo que se está conectando gente que está en Colombia. Un abrazo a la gente linda allá en Colombia, en Estados Unidos. Por supuesto, nuestra gente de aquí, de la iglesia en Guadalajara, que les tengo una muy buena noticia. De hoy, en 8 días, ya vamos a abrir nuestras reuniones dominicales. Y te digo esto porque vamos a hacerlo por grupos pequeños. Entonces vamos a estar entregándote información de cómo vamos a empezar a abrirlo por grupos pequeños, no grupos mayores de 25 o 20 personas, para que tú sepas las recomendaciones que vamos a estar dando a través de esta semana. Pero ya empezamos, porque ya no vamos a detenernos, porque ya es hora de activarnos, porque como hablábamos la semana pasada, es hora de romper los miedos y es una orden de Dios. Esto es una orden divina. Como yo les decía, hay que cambiar de filas. Hay que salir del ejército de Saúl y meternos al ejército de David, que esa fue la orden que Dios nos dio. Entonces, bendiciones para todos. Los silencios de Dios. Hay un pasaje que estaba leyendo con mi esposa en esta semana que habla acerca de la construcción del templo. Acompáñeme a su Biblia al libro de Reyes, el primer libro de Reyes, en el capítulo 6, versículo 7. Dice: cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Cuando uno ve este pasaje, es inevitable conectar esta construcción, que fue la construcción del templo de Salomón, con la construcción que Dios hace en nuestras vidas. Me parece súper interesante. ¿Alguna vez han visto una construcción donde no haya ruido? ¿Alguna vez han presenciado una construcción donde todo venga prefabricado y no se escuche nada, ni un martillo, ni una sierra, ni siquiera se escuche cuando se esté soldando algo? Pues la Biblia enseña que algo similar pasó con el templo de Dios. Todo lo construyeron prefabricado, todo lo trajeron desde lejanas tierras y habían piedras que tenían hasta 10 metros de ancho, que pesaban hasta 2-3 toneladas. Eso era algo tremendo y brutal. Pero Dios mandó a hacer el templo de esta manera, porque hay algo muy interesante con respecto a los silencios, y es que el trabajo de Dios muchas veces, y la gran mayoría de veces, es silencioso, pero es efectivo. Dios, la verdad es que muchas veces en el trabajo que hace en nuestra alma, y como esculpe el alma, no saca martillo y no saca cincel, muchas veces no. Muchas veces lo único que hace es un trabajo de silencio. Por ejemplo, yo he visto personas que han orado años por alguien, o que alguna vez oraron y dejaron de orar, y después del tiempo ven la oración resuelta, porque el trabajo de Dios es silencioso. El trabajo de Dios es un Dios paciente, y por supuesto que la velocidad de Dios no es nuestra velocidad. Nosotros queremos todo ya inmediato, pero no funciona así con Dios. Dios toma una semilla, una simple semilla que tú ves insignificante. Dios permite que se siembre, la riega con la lluvia, y esa semilla empieza a brotar, a florecer, hasta que se convierte en un árbol frondoso. Pero no fue inmediato, porque los silencios de Dios están muy bien marcados en la Biblia, y no podemos confundir silencio con complicidad, porque la mayoría de personas creen
que entonces si guardo silencio estoy siendo cómplice. No necesariamente. También hay que hablar y también a veces y muchas veces tendremos que denunciar lo que es antibíblico, lo que es ilegal, el abuso sexual. A veces tendremos que denunciar, muchas veces tendremos que hablarlo, pero muchas otras veces tenemos que aprender a entender cuando hay silencios divinos y cuando también nos corresponde a nosotros guardar silencio. Porque la verdad es que muchos de los errores que nosotros cometemos es por nuestra imprudencia, porque decimos cosas que no filtramos con nuestro razonamiento, porque decimos cosas que se salen del corazón y afectan directamente a las personas que amamos. Entonces, pues no funciona así con Dios. Con Dios lo que funciona es que hay silencios que se van construyendo poco a poco. O sea, a veces tú tendrás que guardar silencio y esperar y orar y esperar qué va a hacer el Señor. A veces yo veo personas que, porque uno tiene diferentes tipos de discípulos en la iglesia, yo les he dicho, los turistas espirituales, o sea, los que vienen y van, como la cumbia, vienes y te vas, los que son simpatizantes, o sea, vienen y les gusta un poquito, y los que están comprometidos con la obra. Y los comprometidos del 100% siempre van a ser una décima parte, un diezmo del total de la iglesia. Así es esto. Así es esto. Sin embargo, si uno es imprudente y si uno dice una palabra fuera de tiempo y si a veces tú presionas de más para que las cosas se den a tu ritmo, a tu manera, lo que vas a lograr es que las personas se alejen de ti. ¿No será que eso fue lo que te pasó? ¿No será que por eso fue que tu hijo o tu hija decidió un día irse de la casa porque estaba desesperado? Porque tú querías forzar cosas que no tienes que forzar. Porque tú querías que tu hijo aprendiera a escribir con la derecha sabiendo que no era diestro sino que era zurdo. ¿No será que a veces nosotros queremos forzar las cosas y no nos permitimos aprender a tener silencios como Dios tiene silencios con nosotros? Porque yo quiero decirte esto: Dios ha callado muchas cosas por amor a ti. Dios, nuestro Padre, puede habernos dicho y sacarnos toda la verdad. ¿Tú te imaginas por un momento que con esa atadura que tú luchas, con la que yo lucho, con ese problema que uno tiene, porque uno tiene un monstruo por dentro, uno tiene cosas que sigue dándose permisitos de actitudes, de acciones, de ataduras, las que sea? ¿Tú te imaginas que Dios un día diga, me cansé, ya no guardo más silencio y todo lo saco a la luz? ¿Sabes qué pasa? Eso quizá produzca un cambio, pero el dolor y el trauma puede llegar a ser tan grande que ni siquiera entendí el proceso. Entonces, lo que yo entiendo es que Dios a veces tiene que esperarnos. Es más, Dios te ha esperado mucho. Es más, yo te pregunto esto: ¿por qué te desesperas con tu esposo o mujer? ¿Por qué no va a la iglesia? ¿Por qué no ora contigo? ¿Por qué no se levanta a hacer el devocional? ¿Por qué te desesperas tanto si es que acaso Dios no te tuvo que esperar a ti? A mí Dios me tuvo que esperar mucho. Yo también fui terco, yo también fui rebelde, yo también fui obstinado muchas veces. Aún todavía, yo digo, pobre mi esposa y pobre el Señor, están encartados conmigo, porque a veces yo no sé ni qué hacer conmigo. Pero me sorprende ese silencio, que es un silencio no acusador, sino un silencio interpretativo. Porque ese es el primer silencio del que quiero hablarte hoy. Mira lo que dice la Biblia en Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y cuando la Biblia habla de esto, está hablando acerca de ese silencio interpretativo de Dios. Ese silencio de Cristo cuando se fue a la cruz del Calvario y decidió quedarse callado con sus acusadores. Decidió quedarse callado a pesar de que era injusto. Cuando tú tienes la razón, tú no tienes por qué pelearla. Cuando tú sabes que lo que hiciste es verdad y es honesto, tú no tienes por qué pelear con nadie la razón. Es más, un verdadero líder jamás se defiende como Cristo. Si yo como pastor me están atacando, yo de pronto puedo dar puedo
si me están preguntando, pues yo respondo. Pero cuando ya esa pregunta se convierte en un ataque, silencio. Silencio. Yo he atacado. Yo también he atacado. Y es difícil. Me pongo a pensar en una madre que quedó dirigiendo a sus hijos sola. Es difícil cuando un hijo le dice: ¿por qué escogiste ese hombre si era un mujeriego? Y cuando empieza la acusación: ¿y por qué ese papá, que era un borracho, que era un drogadicto, que era un mujeriego? ¿Por qué me diste ese papá? Como que por tu culpa, porque tú te metiste con el hombre equivocado, me desgraciaste la vida porque hacía hijos. Cuando empiezan a acusarte, la mejor manera de defenderse es no defendiéndose. Un verdadero líder no se defiende, un verdadero siervo, un verdadero padre no se defiende. Y enmudeció, dice la Biblia. Tenía toda la razón, pero se cayó. Es más, a mí me gusta un capítulo que está en el libro de Sofonías, Sofonías 3:17, que dice: el Señor está en medio de ti y te salvará con poder. Por ti se va a regocijar de alegría. Por amor, guardará silencio, con cánticos se regocijará sobre ti. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que a veces va a tener que callar por amor. Como no el silencio acusador, porque hay un silencio que es acusador, hay un silencio que es cómplice, porque son los 3 tipos de silencio, sino que es el silencio interpretativo. El silencio de, como, ¿qué te puedo decir? Como, ¿qué quieres que te diga? Ese silencio majestuoso que envuelve el corazón, que quita todos los argumentos, que me quita los guantes y que no me acusa, pero me dice sin decirme nada: no estoy de acuerdo, pero estoy contigo. Ese es el mejor silencio de Dios. Como cuando Dios de pronto te ve todavía con esa relación, chateando con esa persona a largas horas de la noche. Cuando Dios sabe que a pesar de que tienes un anillo en la mano, sigues desviando tu vista de lugares que no tienes que desviarlos. Cuando Dios sabe que sigues con resentimiento por lo que te hicieron, un resentimiento de años que se convirtió en amargura y ahora por todo gritas y todo lo reclamas. Y cuando Dios ve que estás en esa atadura, en la atadura de la ira, en la atadura del silencio, en la atadura de la amargura, cuando tú te sientes mal contigo, tú no ves a Dios con un garrote como buscando a ver quién se está equivocando para darle juguete. Pues no es Dios, ese no es nuestro Dios. El Dios que tenemos es un Dios que hace silencios a veces, interpretativos, y me dice, sin palabras: no estoy de acuerdo, pero voy a estar contigo. Aquí voy a estar. Yo creo que por eso es que yo personalmente amo al Señor. Porque yo sé que ha callado por amor a mi vida. Porque yo sé que hay cosas que Él pudo haber destapado a tiempo y me esperó años y años. Y sí, muchas veces el Señor espera pacientemente, hasta que un día dice: mi hijo ya no cambia en eso. Mi hija ya está perdida en eso. Mi hija ya está envuelto en eso. Ya lo esperé demasiado tiempo. Llegó el momento de ya no callar más. Y entonces sale toda la luz. Porque ese es uno de los temas que uno tiene, por ejemplo, con las parejas que tienen adulterio. Cuando el engañador, no el engañado, sino el engañador, ya tiene tanta culpa de tanto engaño, esa persona inconscientemente se va a sabotear para que lo descubran. Entonces un día deja el Facebook abierto, un día deja el celular sin claves, un día contesta una llamada y hace cara de asustado. Entonces empieza a dar señales para que descúbranme, sáquenme, ya me estoy tremendamente envuelto en este problema. Entonces el silencio, que es interpretativo, es un silencio de: recuerda, no estoy de acuerdo, pero aquí estoy. El Salmo, capítulo 83, versículo 1, que es un salmo que escribe Asaf, dice: oh Dios, no permanezcas en silencio, no calles. Oh Dios, ni te quedes quieto. También hay que comprender que cuando Asaf escribe este salmo, él estaba muy angustiado.
Y lo que quiero expresarte con mis palabras es que también tienes que aprender a ser libre del silencio. Porque es que hay otro tipo de personas. Las personas que son, puedo decir que son los atacados, los que son los minimizados, los que son pisoteados, los que como que el mensaje que reciben es: si no estoy aquí, tú no serías nadie sin mí. Ese, al que le dicen ese, el que si no estarías conmigo, tú no serías nadie. ¿Quién sabe dónde estarías? ¿Cómo estarías? También está ese tipo de persona, la que es minimizada, la que es por debajeado, el que es juzgado, el que lo hacen sentir inútil. Está ese tipo de persona, ¿sí? Que por cierto nadie es inútil. Entonces, esa persona, ¿por qué guarda silencio? Porque a veces, ¿no te ha pasado que a veces tú quieres decir: ya no más, me respetas, a mí no me hables de esa manera, no te permito esto en mi vida? ¿Te ha pasado que quieres decir eso y cuando lo quieres decir como que se te enreda la lengua en la garganta, como que se te hace un... Y después está la discusión, y después de que termina la discusión, a la media hora o a la hora tú te acuerdas y dices: oye, ¿y yo por qué no le dije? ¿Y yo por qué me, como tonto, como tonta, por qué yo no le aclaré y por qué yo no le dije que él también de pronto es un desordenado, que él tampoco no ayuda, o que ella también, pues que se cree una comandante? ¿Por qué yo no hablé? Y esa persona que después de alguna discusión, de algún altercado, después del tiempo dice: ¿por qué yo no hablé?, sabe bien que ese silencio no es un silencio interpretativo. Ese es un silencio de temor permisivo. Esa persona está en silencio porque lo silenciaron. Porque en su propia historia, cuando hace retrospectiva, cuando de pronto hace una remembranza acerca de su propia historia, empieza a recordar que tuvo eventos, acontecimientos, situaciones donde lo obligaron a guardar silencio, donde lo callaron, donde lo intimidaron, donde le dijeron: y si tú cuentas esto te va peor, y si tú cuentas esto a ti no te van a creer. Y eso sucede sobre todo cuando hay abusos sexuales. Eso sucede sobre todo cuando fuiste cómplice o viste algo que hicieron o que pasó con alguien. Entonces ese silencio tampoco viene de Dios, porque la verdad nos hace libres. Y yo sí soy uno de los promotores de hablar. Y hay gente que dice: es que si yo hablo, esto va a explotar. Hay gente a la que yo personalmente le digo: mire, a veces es mejor que explote y no que implotes. Porque si tú tragas, llegará el momento donde esa bomba y destruyas y hagas una onda expansiva a todo tu alrededor. Y por eso es que hay mujeres que un día dicen: me voy de casa, y dejan a sus hijos con el marido porque ya no soportan más, porque implotaron, o hombres, viceversa. Lo que quiero decir es que cuando se acaba algo, se acaba por dos personas: por uno que no dejaba hablar y por otro que no hablaba a tiempo. Entonces vamos a hablar del segundo tipo de silencio, y el segundo tipo de silencio es el silencio evasivo. El salmista describe en el Salmo 32 versículo 2: enmudecí, callé aún acerca de lo bueno y se agravó. Entonces, las consecuencias de lo que estaba hablándoles ahorita, del silencio evasivo, del que no quiere confrontar la situación, la consecuencia es una sola: enferma su cuerpo y su alma. La sensación es esta: estoy aquí pero no quiero estar. Por eso, ¿no te has preguntado por qué será que soy tan olvidadizo? ¿Por qué será que me cuesta mucho recordar dónde dejé las llaves, dónde dejé la billetera? ¿Por qué será que soy tan distraído? Porque es que, ciertamente, cuando una persona es distraída, esas distracciones, esos olvidos, esos lapsus de tiempo donde se te olvidó lo que tenías que hacer, son manifestaciones del silencio evasivo. Porque lo que la persona que evade quiere hacer es olvidar. Es como por ejemplo cuando tú tienes un virus en una computadora y la formateas, y después la formateas, y después la formateas,
con el tiempo el disco duro empieza a fallar. Eso es lo que pasa cuando una persona quiere olvidar, formatear. Con el tiempo el disco duro empieza a rayar. Entonces les cuesta concentrarse, les cuesta retener información. O sea, hay personas que dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? O sea, ¿cómo es posible que tú lees algo y te acuerdas tan rápidamente y yo en un momento yo leo, se me fue la onda? Quizá te acostumbraste al silencio vacío. Y el tercer silencio que nos encontramos es el silencio acusador. ¿Sí? Ese silencio que está escrito en el libro de Proverbios en el capítulo número 28, versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y los abandona hallará misericordia. Y es que este silencio es el silencio que lo dice todo sin decir nada. El que encubre sus pecados jamás prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Lo que quiero decirte es que ese silencio acusador es el silencio que Dios permite, hay que decirlo, porque Dios sigue quedándose callado, porque Dios entiende, el Señor entiende que yo estoy siendo acusado por mi propia conciencia. O sea, mi propia conciencia me dice, ¿ves lo que hiciste? ¿Ves lo que dijiste? Entonces, normalmente ese silencio acusador, como es incómodo, como es una piedra en el zapato, como es molesto, la persona se va a hacer la enojada. Como el caso, vuelvo y repito, como el caso del adúltero. ¿Qué hace un adúltero o una adúltera? Se hace el enojado. Se hace el que todo le molesta. Siempre está de malas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que quiere es que no le pregunten, que no le hablen, que no le escarben, que no le rasquen por dentro, porque sabe que tiene cola que le pisen. Entonces el silencio acusador, ¿sí? Es un silencio evasivo. Es ese silencio en el que yo no quiero confrontar mi verdad, que yo no quiero tomarla por donde la tengo que tomar. Y yo le voy a decir una cosa, lo mejor que uno le puede pasar, ¿sí? Es entender que Dios es un Dios de silencios y que el silencio de Dios siempre estará entre la lucha y la espera. Siempre estará entre la pregunta y la respuesta. Siempre estará entre la oración hecha y la petición respondida. Los silencios de Dios funcionan así, porque los silencios divinos me llevan al cambio o a desarrollar la paciencia y el carácter de Cristo. Pero los silencios que son los evasivos, los silencios acusadores que son producto de mi terquedad, de mi obstinación, de mi pecado, normalmente conducen a división, a separación, a escasez. Son los silencios míos. No confundas silencio divino con silencio de complicidad. No confundas la paciencia de Dios con la permisividad del hombre. No funciona así. Todo siempre sale a la luz. Todo siempre sale a la luz. Pero yo, ¿cómo veo a Dios? Yo veo a Dios como ese padre que tiene un hijo, como el padre del hijo pródigo. Ese es el papá. Ese padre que ya las palabras no son suficientes, que ya las correcciones no son suficientes, que ya la oración pues siempre será suficiente, pero lo único que queda es la oración. Es ese padre, es ese esposo, es esa esposa, es ese hijo, es ese hermano que dice, llegó el momento de solamente callar, porque hay tiempo de callar, según Eclesiastés 3. Hay tiempo de decir interpretativo. Hay tiempo de decir, no estoy de acuerdo, pero estoy contigo. Ese es el silencio de Dios. Miren este video, por favor. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. .
食飯。食飯？而家咩時候啊？食。 How easy it is for us to forget how to love. Apa? 阿爸，食飯啦！嚟食飯。How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. 阿爸，你做咩啊？阿爸？仔，一步一步嚟，你一定得嘅。But it's even harder not to love. Ba, Ma. Papa, Mama, 食飯。仔，食飯。 Es que alguna vez leí que las uvas tenían que ser aplastadas, machacadas para hacer vino. Que los diamantes tienen que estar bajo presión, el carbón para hacerse diamante. Y que la semilla tiene que estar en la oscuridad para que brote. Y a veces Dios tendrá que guardar silencio para que saques tu mejor vino, para que brille lo mejor de ti y para que des fruto. Y a veces lo único que el Padre hará será tomarte en sus brazos y volver a decirte, vamos a empezar otra vez. Porque Dios es un Dios de oportunidades, un Dios de misericordias. Porque el Dios que tenemos es el Dios que se cayó cuando Elías estaba en la cueva, que se cayó cuando José, el soñador, estaba en la cisterna, tirado por sus hermanos, que cayó y esperó cuando Daniel estaba en el foso de los leones. Es el Dios que esperó cuando los discípulos se quedaron sin maestro un sábado. El Dios que tenemos es un Dios que a veces tiene que esperar, guardar silencio. De pronto querrá decirlo todo, pero Él sabe que todo no es nada. Porque al fin y al cabo te hizo con la capacidad de que lo conocieras. Y está trayendo rocas. Y está trayendo y está ensamblando tu vida. Y no está martillando tu alma, solamente se está ensamblando. Una vez yo le enseñaba en un video, le decía a la gente, creo que estamos hechos de Lego. No es que estemos rotos, estamos en construcción otra vez. Dios nos está volviendo a fabricar. Así que haz lo que hizo ese papá, que le presta a su hijo el hombro, lo agarra de la cintura y le dice, vamos a caminar. Quizá hoy te toque ser el hijo que está aprendiendo a caminar otra vez, o quizá hoy te toque ser el padre espiritual, o el padre biológico, o la madre biológica que le está enseñando otra vez a tu hijo que se tuvo que divorciar y tuvo que volver a casa.
que tuvo que tener un fracaso emocional porque se volvió a meter con una persona equivocada. No sé. Pero tranquilo. Hay que diferenciar entre permisividad y un silencio interpretativo. Vamos a orar. Papá, gracias, Padre, porque por amor a nosotros a veces vas a callar. Porque como dice, Señor, tu palabra en el libro de Sofonías, en el capítulo 3, el Señor está en medio de ti. Él te salvará con poder. Por ti se va a regocijar y se alegrará. Y por amor guardará el silencio, con cánticos se regocijará sobre ti. Y a veces, Señor, y muchas veces has guardado tanto silencio, has dicho como, ¿qué le digo? Ya le mandé mensajes, ya se estrelló con la vida, le han pasado tantas cosas, lo único que voy a hacer es esperarlo y decirle, aquí estoy. Y si lo que yo tengo que saber es que el Dios que tengo, el papá que tengo, es un papá no permisivo y no castigador, sino un papá sabio y entendido. Entonces, a pesar de que las piernas no me den fuerzas y a pesar, Señor, de que me sienta roto, tomarás otra vez, me tomarás entre tus brazos y me dirás, caminemos 1, caminemos 2, caminemos 3, vamos 4, 5 pasos, 6. Y me volverás a enseñar a caminar, pero esta vez en tus caminos, esta vez en tus proyectos, esta vez en tus planes, Padre. Y si aquí, Señor, conectados hay personas que han tenido que callar frente a una situación difícil con un hijo, no permisividad, no ese silencio de complicidad, sino un silencio interpretativo como el de Dios, un silencio de amor. Pues, Señor, yo oro para que tú les des una paz sobrenatural y que puedan entender, que puedan vivir el hecho de saber todos los días de su vida, Padre Santo, todos los días, que tú eres fiel y que tú le prometiste una cosa a tus hijos, que tú les dijiste una cosa, tú y tu casa son salvos, tranquilo, que tú, Señor, no te quedas con nada, que tú eres el Dios que cumple promesas, que abre caminos, que tú eres el Padre que nos toma de la mano, Señor. Así que yo me entrego, dígale a Él. Yo entrego mi vida, Señor, yo entrego mi familia. ¿Qué quieres que haga? Abro mis labios, papá. Ya no me quedaré callado, ahora te diré qué quieres que haga de mí, qué quieres conmigo, Señor. ¿Quieres que guarde silencio? Yo lo haré. Voy a esperar a ese hijo porque seguramente ese hijo no quiere creer en ti por mi falta de testimonio. Quizá me tengo que callar. Quizá por vergüenza. Quizá por amor. No lo sé. Pero tú te tuviste que callar tantas veces, Señor. Hasta que un día me llevaste a entender con tu amor que el camino que estaba tomando era el camino equivocado. Dile a tu Padre, por eso hoy vengo a tus brazos. Vengo a ti, Señor, a decirte, hazlo de nuevo. Solamente tú lo harás, Espíritu de Dios, en mi vida. Llénalo, llena mi alma. Satura mi corazón con tu presencia, Señor. Hazme libre del azote, del coraje que da, del retener, del soportar. Yo no tengo que soportar nada ni a nadie. Yo tengo que aprender, Señor, a descansar en tus brazos. Ven, Espíritu de Dios, y toma estas familias. Inúndalas con tu presencia, Señor. No es que terminó la predicación y pues se acabó. No, que oren en este lugar, familia. Vamos, ora en tu casa. Vamos, en esta casa se va a aprender a callar por amor, pero a hablar para no ser cómplices. En este lugar va a habitar siempre la verdad, pero no la verdad que hiere, sino la verdad con misericordia, la verdad con compasión. Esta casa es tuya, Señor. Por eso, Padre, bendigo cada familia que se conecta en esta mañana en el lugar donde se encuentran.
Creo firmemente que tú estás haciendo cosas extraordinarias en cada vida y que tú los llevarás de gloria en gloria por tu sangre preciosa. Benditos sean donde están ustedes, hijos de Dios. Bendita tu casa, tu entrar y tu salir. Vuelve a empezar, vuelve a creer, es hora de levantarse, es hora de decir, tomo ánimo, Señor. Y gracias, Padre, porque tuviste que esperarnos. Nos has esperado 2000 años a nosotros, tu iglesia. Te falta un poco de tiempo, lo sabemos, pero algún día vas a hablar. Y cuando hables, Señor, caeremos rendidos. Háblanos, Señor. Amén. Amén. Bueno, familia hermosa, les tengo noticias. Como les decía, de hoy en 8 días nos vamos a ver aquí en la iglesia, ¿sí? ¿Quiénes? Vamos a hacerlo por grupos. Entonces las personas, lo que voy a hacer es lo siguiente: van a confirmarme algunas personas quiénes van a venir para organizar grupos, de tal forma que no tengamos un número grande de personas, de tal manera que guardemos la distancia prudente como nos dicen, pero vamos a comenzar otra vez. Los cursos bíblicos siguen en la iglesia ya, oficialmente estamos acá en la iglesia desde hace 15 días. Grupos de damas estamos organizándolo, ya les voy a dar información. Grupo de jóvenes van a estar los sábados otra vez juntos. Un abrazo inmenso. Les cuento que vamos a abrir próximamente un seminario para parejas con pastores, amigos invitados de Australia, otro amigo que está en España, o Orlando Mejía que está en Estados Unidos, de Ecuador, de Brasil, de Argentina, y se me va alguien de Canadá, Bruno Argentina de Canadá. Entonces, con un grupo de pastores amigos que son hombres de Dios, vamos a entregarte un seminario para matrimonio. Ya les estaremos dando información a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros audios que se envían diariamente. Mandarle un abrazo a todos los líderes del ministerio, a los líderes de parejas, a los kids, a los líderes de emprendedores, a las mujeres, a todos los grupos de enlace. Dios los bendiga. Y recuerden que siempre hay un lugar para ustedes. Entonces, conectémonos, unámonos y seguimos creciendo en el amor de Cristo. Nos vemos en 8 días en la iglesia. Hasta luego. Bye.